El colapso financiero que cambió el destino de México. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un solo error puede cambiar el destino económico de todo un país? ¿Qué sucede cuando las decisiones de unos pocos afectan la vida de millones? Hoy, a 30 años de distancia, vamos a explorar uno de los momentos más críticos y devastadores en la historia económica de México, el infame error de diciembre de 1994, una crisis que transformó para siempre el tejido económico y social de nuestra nación. Hola a todos. En este video vamos a sumergirnos en un análisis profundo de cómo una serie de decisiones económicas no solo transformaron dramáticamente la vida de millones de mexicanos, sino que también redefinieron el futuro de nuestro país, dejando cicatrices que, 3 décadas después, aún no terminan de sanar. La tormenta perfecta. 18 días que estremecieron a México. Todo comenzó el 19 de diciembre de 1994. En un México que aparentemente navegaba hacia la modernidad y el primer mundo. Ernesto Zedillo llevaba apenas 18 días como presidente cuando el castillo de naipes de la economía mexicana comenzó a derrumbarse. La magnitud del desastre fue apocalíptica. 23.500 millones de dólares se esfumaron de un día para otro, equivalentes al 40% de toda la inversión extranjera que México había recibido en los 6 años anteriores. Era como si casi la mitad de la confianza internacional en México se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. El peso mexicano, que durante años había sido el orgullo de la política económica del país, se desplomó de manera catastrófica. De valer 3 pesos por dólar, pasó a 8.50, una devaluación del 100%. Para ponerlo en perspectiva, imagina que tus ahorros, tu salario y todo tu patrimonio perdieran la mitad de su valor de la noche a la mañana. Esto no fue una simple fluctuación económica, fue un terremoto financiero que sacudió los cimientos mismos de la economía nacional. El rostro humano de la crisis. Cuando los números se convierten en tragedia, las consecuencias fueron mucho más allá de las frías estadísticas económicas. Miles de pequeñas y medianas empresas, el verdadero motor de la economía mexicana, se vieron ahogadas cuando sus créditos bancarios se multiplicaron de forma exponencial, volviéndose completamente impagables. Familias enteras perdieron no solo sus ahorros de toda la vida, sino también sus hogares y negocios familiares, que habían construido durante generaciones. Los trabajadores fueron testigos impotentes de cómo su salario mínimo se desplomaba, perdiendo un devastador 69% de su valor real comparado con 1976. Para dimensionar esta catástrofe, piensa que en 1976 el salario mínimo era de 42 pesos con 50 centavos, mientras que para 1995, en términos reales, apenas alcanzaba los 13 pesos. La clase media, que apenas comenzaba a consolidarse en México, prácticamente desapareció en cuestión de meses. La inflación se disparó de manera descontrolada, convirtiendo la compra de productos básicos en un verdadero desafío para la mayoría de las familias mexicanas. Para 1999, una canasta básica costaba 5,000 pesos, mientras que el 63% de los trabajadores ganaba menos de 4 salarios mínimos. La realidad era cruel. Millones de mexicanos simplemente no podían permitirse cubrir sus necesidades más básicas. Las raíces del desastre. Una historia de advertencias ignoradas. Pero ¿cómo llegamos a este punto? La historia es más compleja y reveladora de lo que parece. Durante años, el gobierno había mantenido un control artificial sobre el tipo de cambio, creando una falsa sensación de estabilidad y prosperidad. Sin embargo, la creciente deuda externa y la constante fuga de capitales habían estado socavando los cimientos de la economía mexicana. El recién firmado Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que se promocionaba como la llave maestra hacia el desarrollo y la modernidad, terminó exponiendo a México a una vulnerabilidad sin precedentes frente a las crisis externas. La integración acelerada con Estados Unidos, aunque prometedora en teoría, dejó a México a merced de los vaivenes del mercado internacional. El precio del rescate. Décadas de deuda y sacrificio. La respuesta a la crisis fue igual de dramática que sus causas. El gobierno de Zedillo se vio obligado a solicitar un rescate internacional de 50.750 millones de dólares, una deuda que pesaría sobre los hombros de varias generaciones de mexicanos. La creación del FOBAPROA, que convirtió las deudas privadas de los bancos en deuda pública, fue quizás una de las decisiones más controvertidas y costosas para el pueblo mexicano. Las desigualdades sociales se profundizaron de manera alarmante. Mientras el 10% más rico de la población acaparaba el 43% del ingreso nacional, 40 millones de mexicanos, prácticamente la mitad de la población, subsistían con menos de $2 diarios. La brecha entre ricos y pobres se convirtió en un abismo aparentemente insalvable. El legado de la crisis, entre la memoria y la esperanza. 30 años después,
México continúa lidiando con las secuelas de aquella crisis. Sin embargo, desde 2018 se han implementado nuevas políticas económicas que buscan fortalecer el mercado interno, incrementar el salario mínimo y reducir la dependencia de factores externos. La recuperación ha sido lenta pero constante, aunque las cicatrices de 1994 permanecen en la memoria colectiva del país. Una nueva perspectiva para el futuro. La lección más importante que nos deja esta crisis es que las decisiones económicas nunca son meros números en una hoja de cálculo. Son decisiones que afectan la vida real de millones de personas. La recuperación de una crisis de esta magnitud requiere no solo décadas de esfuerzo constante, sino también un cambio fundamental en la manera en que entendemos y manejamos nuestra economía. La crisis que nunca debemos olvidar. El error de diciembre permanece como un recordatorio permanente de la importancia de mantener políticas económicas responsables y enfocadas en el bienestar de la población. Sus efectos continúan resonando en la memoria colectiva de los mexicanos, ofreciéndonos valiosas lecciones sobre la gestión económica de un país y la importancia de proteger los intereses de todos los ciudadanos, no solo de unos pocos. Agradezco enormemente que hayas llegado hasta aquí en este viaje por uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia económica. Si te pareció interesante este análisis y quieres seguir explorando eventos que han marcado el rumbo de México, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video donde seguiremos desentrañando la fascinante historia económica de nuestro país. El País hecho noticia, periódicos y noticias de México, Pernomex.